Hola a todo el mundo. Hoy os traigo un juego que no es un abstracto, es un juego tipo puzzle que se llama Evergreen, que acaba de salir en castellano. Y nada, os comento lo que trae por dentro y cómo funciona. El juego nos trae un manualillo bastante bien explicado, muy sencillo. Nos trae 4 tableros para los jugadores con doble troquel, ¿vale? Que tiene así el fondo para poder meter las piezas. Y todo esto lo usaremos como display, ¿vale? Para a la hora de jugar ir cogiendo las cositas de aquí. Monto un tablero y os explico cómo se juega. Se le va a repartir a cada jugador un tablero como este y todos estos cilindros morados. Los cilindros estos morados los vamos a poner los puntos verdes que veamos en el tablero. ¿Veis aquí debajo de cada uno? Está todo marcado. Luego se le va a dar al jugador inicial la ficha de jugador inicial. Ese jugador va a empezar, veis aquí cómo está esto en verde, este jugador empezará con 0 puntos y en sentido horario un punto más por jugador. Por ejemplo, el segundo jugador empezaría con 1 punto, el tercer jugador con 2 puntos, el cuarto jugador con 3 puntos. ¿De acuerdo? ¿De qué va este juego? Este juego se jugará en rondas. Como veis aquí está marcado la ronda. La primera ronda se van a jugar a 5 cartas, la segunda 4, la tercera 3 y la última se jugarán solo 2 cartas. ¿Vale? Y la fase es muy sencilla. Lo que vamos a preparar antes de empezar es el mazo de cartas. Y esto va a ser así. Lo aparto un poquito y os lo explico. Lo que vamos a hacer es ir sacando cartas hasta que haya al menos 5 símbolos de estos. Que lo llama símbolo de fertilidad. ¿Vale? Iremos sacando y esto va a ser una puntuación final. ¿Vale? Este símbolo no cuenta para esto. Esta se aparta. Esta se aparta. Sería así todo el rato. ¿De acuerdo? Pues estas justamente. ¿Vale? Ya tenemos 5. Entonces, estas se ponen así, esto así y esto así. ¿Vale? Separados por biomas. Hay 6 biomas diferentes. Pues esto se va a quedar, os lo explicaré luego, para la puntuación final. ¿Vale? Preparado el tablero y las cartas de puntuación final, lo que vamos a hacer es empezar a jugar ya. Se coge todo el mazo de cartas, se baraja bien y se pone aquí. Y ahí sí que ya se sacará el número de cartas más el número de jugadores más una. Si somos 3 jugadores, pues sacamos 4 cartas. Las sacamos y las colocamos aquí. Y ya podemos empezar. Esto funciona de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer, el jugador inicial va a ser elegir una carta. ¿De acuerdo? Entonces, elige la carta que él quiera o ella. Coge esta carta, por ejemplo. Entonces, coge la ficha del primer jugador y la pone en la carta más a la izquierda que haya quedado. Para que el siguiente jugador, si quiere coger esta carta, va a ser el primer jugador. ¿De acuerdo? Coge la carta que ha elegido y se la deja a un lado. El siguiente jugador cogería esta carta, se la queda, el siguiente coge esta y se la queda, y ya está. Si nadie ha elegido esta carta se va a la puntuación final. En este caso, esta no va a puntuar nada al final, así que esta se aparta. Y esto vuelve a ser, el jugador que la haya dejado, vuelve a ser el jugador inicial. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que se hace. Seleccionar las cartas y pasamos a la siguiente acción. Lo siguiente que se hace es la fase de acciones y poderes. Muy bien, os explico las cartas cómo son. Estos símbolos de aquí solo son para la puntuación final. Como os he dicho, la carta que queda descartada se va a ir a la puntuación final. Vamos a poner otro ejemplo y vamos a decir que la carta descartada ha sido esta. Entonces esta carta se iría aquí. ¿Veis que este montón coincide con este? Si no alguien no ve bien los colores, se puede guiar por los simbolitos del trigo. ¿De acuerdo? Y se pondría aquí. Y esto va a ser para una puntuación final que luego explicaré. Esta carta es la que había cogido. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Esta carta que tiene la calavera, por ejemplo, esta de aquí, que coincide el trigo con esa de ahí, si es la que se ha quedado para descartar, lo que hacemos es eliminar la última carta que haya. Entonces, esta se le da la vuelta y se pondría esta aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, ¿cómo funcionan las cartas? Como os explicaba, el símbolo de arriba solo sirve para la puntuación final, así que no le hagáis ni caso. Entonces, lo que hacemos es, en este terreno, ¿vale? En el del trigo, nos vamos a nuestro tablero y veis que coincide color y símbolo. ¿Lo veis ahí? Color y símbolo. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa zona con esta carta? Pues nos vamos aquí, tenemos la chuleta. Tenemos 4 opciones. La primera opción,
plantar 3 troncos. Nos vamos a la caja del juego que tenemos aquí y cogemos 3 troncos. Con los 3 troncos nos vamos a nuestro tablero y lo ponemos donde queramos. Por ejemplo, lo podemos poner aquí mismo, aquí, para hacer un ejemplo luego, y aquí. ¿De acuerdo? Pues ya está. Esa sería la opción A. La opción B. Podemos evolucionar un tronco de estos. Bueno, 2 troncos de estos los podemos evolucionar a árbol pequeño o un árbol pequeño a un árbol grande. ¿Cómo funciona esto? Estos son los árboles pequeños y estos son los árboles grandes. Los troncos evolucionan a esto y esto evoluciona a esto. Por ejemplo, yo he cogido esta carta, como os comentaba, y ¿qué puedo hacer en esta zona en un turno posterior? ¿Vale? Porque en este turno digamos que he cogido esta. En el siguiente turno cojo otra de este terreno y puedo elegir esta acción. Pues puedo hacer 2 cosas. Puedo coger, evolucionar uno de estos y cogería otro arbolito y evoluciono este mismo. ¿De acuerdo? Si lo tomo mucho se cae, ¿vale? Pero se ve. Muy bien, pues eso se puede. Y si tenemos esto así, podemos quitar uno de estos y poner uno de estos y evolucionar uno de estos a un árbol. Creo que se entiende, ¿no? ¿Lo veis? De todas maneras está bastante bien explicado. ¿Vale? La otra opción que podemos hacer es plantar un tronco, como estos de aquí, o evolucionar a estos. ¿Vale? Está relacionado. Y la D es que podemos o plantar un tronco de estos o, ¿veis ahí la raya? O evolucionar en cualquier sitio del mapa. No nos ceñimos a la zona, así que puede ser en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Esa es la acción de carta. Después de la acción de carta lo que vamos a hacer es activar los poderes. Todas las cartas tienen estos símbolos de aquí. Y estos símbolos coinciden con los poderes de aquí arriba, que os los voy a explicar ya. Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es aumentar el track de poder en 1 de aquí. ¿Lo veis? Subiríamos al siguiente, al 1, y en este caso tenemos 1 de poder. Podemos hacer esta acción una vez. ¿Qué significa esto? Esto es evolucionar de un tronco de estos a uno de estos. En este caso, como veis aquí que está el mapa del mundo, puede ser en cualquier sitio, ¿vale? No hace falta que sea en esta carta. Esta carta lo que nos activa es el poder, pero los poderes, como veis, lo podemos hacer en cualquier sitio del mundo. Este nos da puntos y ya está, ¿vale? Pero bueno, creo que se entiende. ¿De acuerdo? Os lo explico todos los que son con el mapa. Este lo que hacemos es plantar un tronco en cualquier sitio del mundo. Bueno, al evolucionar plantaríamos 2. En el siguiente nivel son 3 y en el siguiente 4. Pueden ser en sitios distintos, no hay problema. Esto es evolucionar de esto a esto, ¿vale? Que son los arbolitos estos. Aquí lo que hacemos es plantar los árboles grandes, ¿vale? Evolucionando de esto a esto. No podemos plantarlo directamente. Esto de aquí simplemente nos va a dar puntos de victoria. Nos va a dar un punto, nos va a dar 2 puntos y cuando lleguemos aquí nos dará 4. Hasta luego. Esto de aquí lo que nos hace es poner arbustos. Los arbustos son estos de aquí. Los arbustos son estas piezas y se pueden poner, lo pongo por aquí, en cualquier sitio del mapa que tengamos vacío, no hay problema. ¿Vale? Luego os explicaré para qué sirven los arbustos. Vamos a poner uno por aquí mismo y ya está. Los arbustos son estos. ¿Vale? Lo podemos poner donde queramos. Da igual que sea ahí, lo podemos poner ahí. Estos. Pondríamos 1, 1 y en el último nivel podremos poner 2. Y esto es que ponemos un lago. Pondríamos un lago, en nivel 2 ponemos un lago, en nivel 3 ponemos 2 lagos. Los lagos son estas fichitas de aquí. Esto lo que hace es crecer lo que haya adyacente a este lago, ortogonalmente y un máximo de 2. Ejemplo práctico. Si yo tengo, voy a ponerlo así de paisado, ¿vale? Si yo tengo esto y esto aquí, y yo pongo este lago aquí, lo que me hace es evolucionar esto en este árbol, así que yo quitaría esto y pondría esto aquí, ¿vale? Y este árbol que tenía aquí me lo evoluciona en un árbol grande, así que crecería hasta esto. Eso es poner un lago, ¿de acuerdo? Pues ya hemos explicado cómo funcionan las cartas. Recapitulamos. Esto no le hagáis caso porque es para la puntuación final. La carta te dice dónde puedes hacer cualquiera de estas 4 acciones en este terreno, menos la última que puede ser donde queráis, ¿vale? Y luego activamos el poder y
lo hacemos en el sitio que queramos, ¿vale? Estas cartas de aquí son las cartas salvajes, como veis aquí, puede ser en cualquier sitio. Así que hacemos cualquier acción de estas en cualquier sitio del mapa, vamos. Y activamos el poder que se nos diga, en este caso es árboles grandes. Cuando todos los jugadores hayan jugado sus 5 cartas, vamos a pasar a la puntuación y final de la primera ronda. Como veis aquí tenemos el recordatorio de que hayamos jugado 5 cartas y se puntúa, ¿vale? Así que la puntuación, ¿cómo funciona? Lo primero que tenemos que ver es la puntuación por acumulación de luz. Y esto funciona de la siguiente manera. Como veis, el sol está en este lado, entonces la luz va a venir de aquí para abajo. Y los árboles hacen sombra, entonces nos va a dar, solo nos va a puntuar estos árboles, nos va a dar un punto y estos árboles nos van a dar 2 puntos. Pero, voy a acercar más la cámara y lo veis mejor. Bueno, yo creo que así se ve bastante mejor. Os voy a explicar cómo funciona el tema de la proyección de las sombras y los puntos por el sol. Como os decía, estos arbolitos nos van a dar un punto y proyectan un espacio de sombra, ¿de acuerdo? Pero como son bajitos, a los de atrás no les afecta, ¿vale? A no ser que el de atrás sea un árbol del mismo tamaño. En este caso no, porque es un árbol grande. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de puntuación? Este primero nos daría un punto, ¿vale? Porque sí que recibe luz y da sombra, ¿de acuerdo? Pero como el de atrás es alto, no le molesta la sombra de este y nos va a puntuar, nos daría 2 puntos. La sombra del grande son 2 puntos de sombra y como el de atrás es bajito, sí que nos va a dar sombra. ¿Lo veis? Creo que se entiende, ¿no? Este nos da un puntito, este nos da 2 y este no nos da porque le da la sombra, como yo estoy haciendo ahora, que estoy tapando con la sombra. Entonces, este nos daría 2 puntos, pero le da sombra a este y no nos puntuaría. Este proyecta una sombra de 2 espacios y tenemos un espacio y 2 espacios sobre este, entonces este le da sombra a este y no puntuaríamos. ¿Vale? El sol va hacia allá, entonces este sí que recibe luz y tendría un punto. Por aquí esto no hace sombra y este recibe luz, entonces tendría 2 puntitos. Y este de aquí un punto. En las siguientes rondas, por ejemplo, como el sol cambiará a este lado, funciona de la misma manera, pero hacia allá. Entonces, este recibe luz, se lleva un punto, este recibe luz, se lleva 2 puntos, pero proyecta sombra de 2 hasta ahí, entonces ahí le daría sombra. Si el lago estuviera ahí y esto ahí, sí que nos llevaríamos puntos. Este nos daría 2 puntos, pero le da sombra, este le da sombra a este, ¿vale? Este recibiría luz, ¿vale? Porque nada le llega a la sombra hasta ahí. Este recibiría luz, es un punto, hace sombra hasta ahí. Entonces, y aunque este estuviera ahí, este podría puntuar, ¿vale? Porque como es bajito, no le hace sombra. Creo que se entiende, ¿no? Cómo funciona el sol a la hora de puntuar. Y luego puntuaríamos por el bosque más grande. El bosque más grande es por árboles pequeños y árboles grandes conectados ortogonalmente. Y los arbustos cuentan a la hora de las conexiones, pero no de la puntuación. Así que nos vamos a llevar un puntito simplemente por pieza. Así que, bueno, por tamaño de bosque, digamos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 conexiones. 8, 9, 10 y 11. Estos de aquí no están conectados porque están conectados diagonalmente. Esto no hace conexión, ni los lagos tampoco. Lo único que hace conexión son los arbustos. Cuando lleguemos a la última ronda y juguemos las 2 cartas, procederemos a la misma puntuación. Vamos a puntuar por el sol de aquí para allá, depende de dónde esté el sol y dónde hayáis empezado la partida. Pero en este caso la última ha acabado aquí, va a puntuar la acumulación de luz de aquí para allá. Luego puntuaremos por el bosque más grande y luego vamos a puntuar, ¿os acordáis de estas cartas que hemos ido apartando durante toda la partida? Pues estas van a ser otra puntuación que va a ser la última que va a haber. Por lo general van a haber muchas más cartas, ¿vale? Como os he dicho, hay 6 biomas diferentes que corresponden a los 6 colores que veis aquí. Entonces, la última puntuación es tan fácil como que nos va a dar un punto cada árbol multiplicado por el número de biomas que haya. Por ejemplo, en este del trigo que habíais visto, si tenemos 2 árboles y tenemos aquí 2 puntos de fertilidad, nos va a dar 2 por 2, 4 puntos. Pues así con todo. En este nos daría un punto por árbol, en este también, pero vamos, que si tenemos esto así nos dará 3 puntos cada árbol.
Y esto es todo. Al final de la partida va a ganar el jugador que tenga más puntos. Así de sencillo. Así que recopilamos un poquito para que veáis cómo funciona esto. En el inicio del turno se sacan tantas cartas como jugadores. Elegimos carta. Cuando todos hayan elegido carta, a la vez lo podemos hacer. Hacemos cualquiera de estas acciones en este terreno, el de cada uno de su carta. Luego activamos el poder que sea y ya está. Así de sencillo. 4 rondas. Bueno, en este caso son las 5 rondas, luego 4, luego 3, luego 2. Al final de cada ronda se va a puntuar por luz, se va a puntuar por bosque más grande y ya está. Y lo único que en la última ronda se va a puntuar por 3 cosas. Luz, bosque más grande y árboles multiplicado por el número de fertilidad de cada bioma. Así de sencillo.